Hola, muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, quien les acompaña, Diana Pinilla, quien estará en el podcast Entre Silencio y Oscuridad, Vivencia de la Sordoceguera, donde abordaremos un tema súper interesante, donde se estará hablando de las habilidades y el reconocimiento, aceptación y convivencia de nuestra hermosa diversidad humana. Me pregunto, ¿cómo las personas desde cada realidad perciben el mundo? Algunas personas observamos, pero se naturaliza lo que se observa. Otras escuchamos, pero no se centran en los sonidos específicos. Algunas sienten, pero ignoran las experiencias que se encuentran acompañadas en las emociones. En ocasiones nos invaden fantásticos aromas que por el ajetreo de la vida no los detectamos y se nos ha olvidado deleitar los sabores del mundo y todo lo que en ellos nos presenta. Por lo tanto, comprendí que cada persona es un mundo diferente y la percepción de la realidad es distinta según el texto, el contexto en el que vive contribuye a la formación individual desde la crianza y el desenvolvimiento social que se genera. De esta manera, me intriga conocer mundos nuevos que transitan desde el silencio y la oscuridad, reconociendo la persona sordociega, la cual he caracterizado de manera individual. Podríamos contestar que una persona es sordociega cuando siendo ciega es también sorda, de tal forma que le es difícil, cuando no imposible, comunicarse con los demás con normalidad, según Ruiz 2016. Lo cual me permite comprender que no podemos hablar de experiencias de vida generales, sino particulares, propias de cada persona. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la siguiente definición. De esta manera me va a permitir ser un poco más específica qué es la sordoceguera. Es la discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, una visual y otra auditiva, que manifiestan un mayor o menor grado. Casallas, Guzmán, Lozano, 2019. Es decir, una persona sorda está sujeta a una pérdida visual y en otros casos una persona con pérdida visual está sujeta a una pérdida auditiva, por lo cual es importante resaltar que no todas las personas sordociegas son totalmente ciegas o sordas, puesto que presentan restos visuales y auditivos. Ruiz 2029, 2020, 2016. Características de la sordoceguera. Es importante resaltar que las personas sordociegas cuentan con una heterogeneidad en su condición, como anteriormente se ha mencionado, es decir, es importante identificar el momento de la aparición de las deficiencias sensoriales. Ruiz 2016. No, no es lo mismo nacer siendo sordo ciego que ser diagnosticado en la edad adulta, según Ruiz. Por lo cual tendremos en cuenta los siguientes términos: sordoceguera congénita y sordoceguera adquirida. Pero, ¿qué es la sordoceguera congénita? Tranquilo, yo te lo explico. Son personas que nacen con la pérdida visual y auditiva por causa de origen prenatal, es decir, durante el embarazo, o perinatal, primeros días al nacer, es decir, personas que quedan sordas a poco tiempo de nacer por causa postnatal. ROA 2023. Es importante resaltar que las personas con audición y visión se produce en el nacimiento durante los 2 primeros años de vida del sujeto. Ruiz 2016. Dato curioso, son el 10% de la población sordociega, es decir, que las personas sordociegas congénitas son solamente el 10% de la población. Entonces, la otra cantidad, ¿cuál será? Más adelante se los contaré. Algunas de las causas son Strange, que es la combinación de una serie de patologías que se presentan en el embarazo, como la sífilis, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, que casi no lo puedo pronunciar, herpes, drogas, alcohol, fumigación, nacimiento prematuros, hipoxia, traumatismo, meningitis, entre otros. Bueno, por otra parte, también tenemos la sordoceguera adquirida. Son personas sordociegas que nacen con deficiencia auditiva. Las personas de la visión aparece durante los siguientes años de vida,
según Roa. De la misma manera, son personas sordociegas que nacen con deficiencia visual y la pérdida auditiva aparece durante los siguientes años de vida. Es decir, que no es lo mismo una persona que antes de su nacimiento o días de nacer haya generado esa pérdida, sino se genera de manera prolongada en su vida esa pérdida tanto visual o auditiva. Por otra parte, son personas sordociegas las personas que pérdida auditiva y de visión durante el transcurso de su vida, como anteriormente se los había indicado. El dato curioso es que el 50% de la población sordociega son a causa de Usher. Usher es un síndrome que se transmite genéticamente y existe para que y se manifiestan tanto en padre o en madre. El síndrome de Usher está en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. También está por diabetes, meningitis, fármacos, traumas, presbicia, para estar complicada, que son la pérdida visual por vejez, o la presbiacusia, que es una pérdida auditiva por vejez. Datos a tener en cuenta. Hay personas que tienen una sordera total y una ceguera total. Hay personas que son sordera total y baja visión. Hay otras que son hipoacúsicas, disminución de la capacidad auditiva y ceguera total. O personas que son hipoacúsicas con baja visión. Pero tengan en cuenta esta diversidad. Pero ¿por qué hablamos de esta diversidad? Porque hoy en día, y quiero que en esta parte me pongan mucha atención, somos tan diversos y tan diferentes, pero hablamos muchas veces de nuestros derechos como que tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a la salud, tengo el derecho a la educación. Pero bueno, ¿cómo se está aplicando ese derecho? Yo tengo mi derecho, pero ¿cómo se ejecuta? ¿Simplemente voy a un colegio y me educan? ¿Simplemente voy a un hospital y me atienden? Cuando estoy en un hospital, pero soy una persona que mi lenguaje es diferente al español o incluso a la lengua de señas, entonces, ¿cómo se va a generar cómo se va a hacer efectivo ese derecho cuando ni el Estado, ni las instituciones, ni mi contexto o mi entorno social no es capaz de comprender mi diversidad y aparte generar esos canales de accesibilidad para que yo también haga parte de esa sociedad? Entonces, teniendo en cuenta de lo que hemos hablado hasta el momento frente a la sordoceguera, quiero que reflexionemos el por qué nuestros derechos están totalmente anclados de unos de otros y por qué somos unas personas socialmente y como personas sociales, cómo contribuimos a esa diversidad y cómo nosotros nos acercamos a conocer a esos nuevos mundos sin vulnerar esos derechos del otro. Entonces, pues teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que hemos hablado en este podcast, los dejo con esa pequeña reflexión. No siendo más, les deseo una muy feliz tarde y les agradezco por este espacio. Hasta luego.